Aquí hay algo que probablemente tu cardiólogo nunca te dijo en tu última revisión. Y quiero que escuches esto con claridad, porque lo que estoy a punto de compartir cambió por completo mi manera de pensar sobre la hidratación, la circulación y el envejecimiento. Después de los 60 años, la forma en que tu cuerpo procesa el agua cambia drásticamente. No cambia un poco, cambia drásticamente. La sangre se vuelve más espesa. Los vasos sanguíneos se endurecen. Y el óxido nítrico, la molécula responsable de mantener tus vasos sanguíneos abiertos, relajados y con un flujo adecuado, cae a una fracción de lo que era cuando estabas en tus 40. Y el agua sola ya no es suficiente. No porque el agua sea mala, sino porque el sistema cardiovascular envejecido necesita activación, no solamente hidratación. Ahora, esto fue lo que me sorprendió durante mi investigación. Científicos que estudiaban la circulación en adultos mayores de 60 años descubrieron que una sola modificación específica en la manera de beber agua, no en los suplementos que compras ni en los medicamentos que tomas, produjo mejoras medibles en el flujo sanguíneo en tan solo 22 minutos. La viscosidad de la sangre disminuyó. La respuesta capilar mejoró. Las extremidades que habían permanecido frías y lentas durante años comenzaron a calentarse. Y, aún así, casi nadie habla de esto. Hoy voy a explicarte 5 estrategias de hidratación, ordenadas desde la más útil hasta la que puede cambiarte la vida, basadas en la ciencia de la circulación y diseñadas específicamente para la biología de los adultos mayores de 60 años. Cada una se apoya en la anterior. Y la estrategia número 1, la que ocupa el primer lugar, es de esas cosas que, una vez que las escuchas, te hacen preguntarte por qué ningún médico te las mencionó jamás. Pero antes de comenzar, una pregunta rápida para la sección de comentarios. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esto ahora mismo? Leo cada comentario y me encanta saber quién forma parte de esta comunidad conmigo. Muy bien, entremos en materia. Primero, déjame darte solamente 60 segundos de biología, porque entender por qué la circulación se vuelve más lenta después de los 60 hará que todo lo demás tenga sentido. En el interior de tus vasos sanguíneos hay unas células diminutas llamadas células endoteliales. Piensa en ellas como el revestimiento interior de una manguera de jardín. Cuando eres joven, estas células son increíblemente sensibles. Detectan los cambios de presión, movimiento y química, y liberan óxido nítrico para relajar y ensanchar las paredes de los vasos. Pero después de los 60 ocurren 3 cosas al mismo tiempo de las que nadie te advierte. Primero, la producción de óxido nítrico disminuye casi un 50% en comparación con la de tus 30 años. Segundo, los glóbulos rojos pierden parte de su flexibilidad, lo que dificulta que puedan pasar por los capilares más pequeños. Tercero, el volumen del plasma sanguíneo disminuye de forma natural, lo que hace que la sangre sea un poco más espesa y más difícil de bombear. Esta triple amenaza explica por qué tantas personas mayores beben fielmente 8 vasos de agua al día y aún así sienten las manos frías, los pies hinchados, confusión mental por la tarde, mareos al ponerse de pie y esa sensación pesada de cansancio en las piernas. El agua está presente. La respuesta circulatoria no. Por eso, el objetivo de todo lo que voy a compartir hoy no es reemplazar el agua. Es transformar la hidratación común en un acontecimiento circulatorio, en algo a lo que tus vasos sanguíneos realmente respondan. Ahora vamos a hacer la cuenta regresiva. Comenzaremos con el número 5 y avanzaremos hasta llegar al truco que, sinceramente, toda persona mayor de 60 años debería conocer. Antes de empezar, dime tu nombre y desde dónde estás mirando. Leo todos los comentarios y me encantaría saber a quién estoy ayudando hoy. Número 5. Agua tibia estructurada con magnesio. Esto es lo que sucede en el cuerpo de una persona mayor de 60 años. Cuando el agua fría llega al estómago, especialmente si está por debajo de los 10 grados centígrados, provoca una leve respuesta de vasoconstricción. Tus vasos sanguíneos se estrechan brevemente mientras el cuerpo trabaja para calentar el líquido que acaba de entrar. En los jóvenes, cuyos vasos son flexibles, esto apenas se nota. En los adultos mayores, cuyas arterias ya están más rígidas, esa contracción puede reducir temporalmente el flujo sanguíneo periférico hasta durante 20 minutos. Ahora multiplica eso por 6, 7 u 8 vasos diarios, todos los días, durante años. ¿La solución sencilla? Cambiar al agua tibia o a temperatura ambiente, idealmente entre 37 y 41 grados centígrados, una temperatura cercana a la del propio cuerpo. El agua consumida cerca de la temperatura corporal atraviesa el estómago con mayor rapidez, reduce la carga digestiva sobre los vasos sanguíneos y no provoca esa respuesta de contracción. Pero aquí es donde se vuelve realmente interesante.
Añade una pequeña cantidad de glicinato de magnesio en polvo, aproximadamente 100 miligramos disueltos en 350 mililitros de agua tibia cada mañana, y crearás lo que los investigadores llaman una preparación vascular. El magnesio es uno de los minerales más importantes para la función endotelial. Tus células lo necesitan para producir óxido nítrico. El agua tibia con magnesio a primera hora de la mañana, antes del café y antes de comer, es una de las mejoras más sencillas que puedes hacer. Para muchas personas, el cambio en la energía y en la calidez de las extremidades se vuelve perceptible durante la primera semana. Número 4. Hidratación estructurada con té verde en el momento adecuado. Mientras duermes, el cuerpo pierde entre 470 y 710 mililitros de líquido solamente a través de la respiración y de una ligera transpiración. Cuando despiertas, la sangre es perceptiblemente más viscosa, más espesa, que cuando te acostaste. Esta es una de las principales razones por las que los eventos cardiovasculares, como los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, alcanzan su punto máximo entre las 6 y las 10 de la mañana. La sangre está más espesa. Los vasos permanecen más rígidos después de horas de menor circulación. El sistema está bajo presión. Aquí es donde entra el té verde. Y no hablo de él simplemente porque sea popular, sino por un compuesto específico que contiene, llamado EGCG. Las investigaciones han encontrado que el EGCG estimula directamente la enzima que las células endoteliales utilizan para producir óxido nítrico y abrir los vasos sanguíneos. Además, puede reducir la endotelina 1, una de las sustancias vasoconstrictoras más potentes que produce el cuerpo y una de las moléculas que mantiene los vasos tensos y estrechos. Este es el protocolo. Al despertar, antes de cualquier otra cosa, bebe 350 mililitros de agua tibia. Solamente agua tibia. Esto rehidrata la sangre y reduce de inmediato su viscosidad. Entre 15 y 20 minutos después, bebe una taza de té verde de intensidad moderada, no demasiado fuerte porque el exceso de taninos puede unirse a los minerales, con un pequeño chorrito de limón. Número 3. Jugo de sandía con activación de L-citrulina. El número 3 de nuestra lista realmente me sorprendió cuando investigué la evidencia, porque incluye uno de los vasodilatadores naturales más eficaces estudiados en seres humanos, escondido dentro de una de las frutas de verano más comunes del planeta. Estoy hablando de la sandía. Más específicamente, del aminoácido L-citrulina, que se encuentra en su mayor concentración en la parte blanca de la cáscara, esa parte que casi todo el mundo desecha. Esta es la ciencia que explica por qué es importante, sobre todo para los adultos mayores de 60 años. La L-citrulina es un precursor de la L-arginina, que es el componente directo que el cuerpo utiliza para sintetizar óxido nítrico. Existe un suplemento muy conocido llamado L-arginina que muchas personas toman para la circulación. Pero hay un problema importante. Las investigaciones han mostrado que los suplementos orales de L-arginina se absorben mal en el intestino, especialmente en los adultos mayores. Una gran parte se descompone antes de llegar al torrente sanguíneo. La L-citrulina evita ese problema. Se absorbe de manera eficiente, se convierte en L-arginina en los riñones y después se utiliza para producir óxido nítrico justo donde se necesita, en el interior de los vasos sanguíneos. Esta es la aplicación práctica. Toma entre 1 y 2 tazas de sandía fresca, incluyendo tanta parte blanca de la cáscara como puedas tolerar, y licúala con 240 mililitros de agua fría. No necesitas añadir ningún endulzante. Agrega una pizca de sal marina para mantener el equilibrio de electrolitos y un pequeño chorrito de jugo de lima, que aporta flavonoides que complementan la vía de la citrulina. Bébelo a media mañana, unos 90 minutos después del té verde o aproximadamente 2 horas antes de cualquier actividad física. El aumento del óxido nítrico alcanza su punto máximo entre 60 y 90 minutos después de consumirlo. Por eso, beberlo antes de caminar o de hacer ejercicio ligero crea un efecto combinado. Tus vasos ya están abiertos y sensibles cuando comienza la actividad. Número 2. Elixir antiinflamatorio de cereza ácida y jengibre. Esto es algo que la mayoría de las personas no sabe. Uno de los mayores enemigos del flujo sanguíneo saludable en los adultos mayores no es el colesterol. Ni siquiera es la presión arterial. Es la inflamación microvascular. Los capilares, los vasos sanguíneos más pequeños del cuerpo, más delgados que un cabello, son responsables de llevar oxígeno a los tejidos, al cerebro, a los músculos y a la piel. Cuando la inflamación se acumula en sus paredes, pierden la capacidad de dilatarse y responder. Se vuelven rígidos. Se estrechan. El flujo sanguíneo hacia las extremidades disminuye. El cerebro recibe menos oxígeno. La recuperación se vuelve más lenta. La energía se desploma.
Ahora combina el jugo de cereza ácida con jengibre recién rallado y sucede algo todavía más interesante. El jengibre contiene un compuesto llamado 6-gingerol, que funciona como modulador natural de los canales de calcio en las células del músculo liso que rodean los vasos sanguíneos. En palabras sencillas, ayuda a que las paredes de los vasos se relajen. Las investigaciones han confirmado que el efecto vasodilatador del jengibre es más pronunciado en los vasos pequeños y los capilares, precisamente los más afectados por el envejecimiento. Para preparar este elixir, mezcla entre 180 y 240 mililitros de jugo puro de cereza ácida, sin azúcar añadida y no procedente de concentrado, con 350 mililitros de agua tibia, una cucharadita de jengibre fresco rallado o media cucharadita de jengibre en polvo de buena calidad, y una pequeña pizca de pimienta negra, que mejora considerablemente la absorción del jengibre en el intestino. El momento ideal para beberlo es al comienzo de la noche, aproximadamente 2 horas antes de acostarte. Los compuestos antiinflamatorios de la cereza ácida, especialmente los precursores de la melatonina y las antocianinas, trabajan junto con los procesos nocturnos de reparación de tejidos. Darle al cuerpo una dosis de antiinflamatorios antes de dormir ayuda a preparar esas vías de recuperación. Ahora, ¿estás listo para el número 1? Porque esta es la estrategia que une todo lo anterior. Funciona mediante un mecanismo tan fundamental y tan profundamente conectado con la manera en que opera el sistema circulatorio humano, que algunos investigadores de la longevidad lo consideran uno de los descubrimientos cardiovasculares menos valorados de las últimas 2 décadas. Número 1. Hidratación estructurada rica en hidrógeno y protocolo de sinergia del óxido nítrico. Esta es la estrategia de hidratación más poderosa para apoyar la circulación de los adultos mayores de 60 años. Y necesito que me acompañes durante un momento de ciencia, porque cuando entiendas esto, todo lo demás encajará. En el interior de tus vasos sanguíneos ocurre constantemente una guerra silenciosa. Por un lado, las células endoteliales producen óxido nítrico, la molécula que mantiene los vasos relajados, abiertos y saludables. Por otro, las especies reactivas de oxígeno, también, conocidas como estrés oxidativo, destruyen ese óxido nítrico antes de que pueda hacer su trabajo. El descubrimiento que cambió la conversación en la investigación cardiovascular fue que el hidrógeno molecular, H-2, la molécula más simple del universo, es uno de los antioxidantes más selectivos identificados. A diferencia de antioxidantes convencionales como la vitamina C o la vitamina E, que neutralizan indiscriminadamente las moléculas oxidativas, el hidrógeno molecular actúa sobre algunas de las especies reactivas más destructivas, mientras deja intactas las moléculas oxidativas beneficiosas. Y aquí está la idea fundamental para la circulación. El peroxinitrito es una de las moléculas responsables de descomponer el óxido nítrico dentro de los vasos sanguíneos. Es el desagüe abierto de la bañera. Las investigaciones sobre el agua rica en hidrógeno han observado aumentos medibles en los niveles circulantes de óxido nítrico en adultos mayores, no necesariamente porque el cuerpo produzca más, sino porque se destruye menos. Los generadores de agua hidrogenada existen y cada vez son más accesibles. Pero también hay un protocolo que combina varios de los mecanismos que hemos discutido en una sola rutina matutina. Yo lo llamo la bebida de sinergia del óxido nítrico. Necesitas un vaso de agua tibia o a temperatura ambiente, entre 350 y 470 mililitros, un cuarto de cucharadita de glicinato de magnesio en polvo de buena calidad, una cucharada de jugo puro de granada, no procedente de concentrado, media cucharadita de polvo de remolacha orgánica, y una pequeña pizca, aproximadamente un octavo de cucharadita, de vitamina C en polvo. La granada contiene punicalaginas, que pueden favorecer la producción de óxido nítrico e inhibir la enzima que lo descompone. Ataca el problema desde ambos extremos al mismo tiempo. La remolacha es una de las fuentes alimentarias más ricas en nitratos inorgánicos, que se convierten en óxido nítrico a través de la vía de la saliva y el intestino. Y la vitamina C ayuda a proteger el óxido nítrico de la oxidación antes de que llegue a las paredes de los vasos. Finalmente, este es el paso que la mayoría de las personas omite. Toma un pequeño sorbo y manténlo brevemente en la boca durante 3 a 5 segundos antes de tragarlo. La razón es que el primer paso para convertir los nitratos alimentarios en óxido nítrico no ocurre en el estómago ni en la sangre, sino en la boca, mediante las bacterias reductoras de nitrato que se encuentran en la lengua y en la saliva. Mantener la bebida unos segundos en la boca antes de tragarla activa esta vía de conversión y aumenta la cantidad de óxido nítrico que el cuerpo puede producir a partir de la misma bebida. Bebe esta preparación a primera hora de la mañana, después de tus 350 mililitros de agua tibia sola.
Luego realiza una caminata suave de 10 a 15 minutos dentro de los 30 a 45 minutos siguientes. Incluso caminar despacio aumenta la fricción del flujo sanguíneo sobre las paredes vasculares, la señal mecánica que les indica a las células endoteliales que produzcan más óxido nítrico. Estás combinando una señal química proveniente de la bebida con una señal mecánica proveniente del movimiento. Los resultados pueden ser sinérgicos de una manera que ninguna de las dos acciones consigue por sí sola. Permíteme reunir las 5 estrategias, porque usadas en conjunto o incluso alternándolas a lo largo de la semana, abordan la circulación desde 5 ángulos biológicos diferentes. El número 5 es el agua tibia con magnesio, que prepara la función endotelial y corrige una deficiencia mineral que muchas personas mayores desconocen. El número 4 es el té verde tomado en el momento preciso de la mañana, para reducir la acción de las moléculas vasoconstrictoras durante la ventana cardiovascular más vulnerable del día. El número 3 es la sandía y la L-citrulina, que evitan el problema de absorción intestinal y entregan un precursor limpio del óxido nítrico a través de la vía renal. El número 2 es la cereza ácida con jengibre por la noche, para combatir la inflamación microvascular mientras duermes y proteger los capilares responsables de llevar oxígeno por todo el cuerpo. Y el número 1 es la bebida de sinergia del óxido nítrico, que actúa al mismo tiempo sobre su producción, protección y activación, y se combina con el movimiento para crear un efecto al que el cuerpo puede responder en cuestión de semanas. Ninguna de estas estrategias requiere receta médica. Ninguna exige equipos costosos. Pero quiero ser transparente contigo. Pueden ser poderosas, y funcionan mejor cuando tu médico sabe lo que estás haciendo, especialmente si tomas medicamentos para la presión arterial o anticoagulantes, porque mejorar la circulación de forma natural a veces puede hacer necesario ajustar una receta existente. Habla abiertamente con tu profesional de salud antes de realizar estos cambios. Una cosa más antes de que te vayas. De todo lo que compartí hoy, el concepto más importante es este: después de los 60, el cuerpo no necesita menos apoyo para la circulación. Necesita un apoyo más inteligente. El agua sola hidrata. La hidratación estratégica activa. Hay una diferencia profunda. Y ahora la conoces. Soy el Dr. Franklin. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. Tu circulación y tu salud merecen esta atención.